Yo creo que beneficia a todos los agentes del sistema y especialmente al médico y a los pacientes. Es un cambio cultural, porque es un cambio muy profundo, pero pensemos que la transformación digital va a permitir compartir más información. Compartir información en el ámbito de la salud es compartir conocimiento, va a permitir trabajar más en modo multidisciplinar y hay muchas áreas donde es importante la cooperación entre profesionales que va a ser más fácil. También va a permitir que el paciente sea más activo, que aporte el paciente desde el punto de vista de sus hábitos de vida, de la evolución de una serie de parámetros que podría transmitir a su médico, y el médico probablemente tenga más tiempo para atender al paciente. O sea, contrariamente a lo que dicen algunos, yo creo que la transformación digital no deshumaniza la asistencia, sino podría humanizarla más, porque se podría aprovechar mejor el tiempo en beneficio del paciente e incluso facilitar más el contacto, la relación entre el médico y el paciente. La medicina personalizada de precisión es consustancial casi con la transformación digital, ¿no? Porque los hitos importantes que han hecho o que han dado lugar a la eclosión de la medicina de precisión han sido precisamente, por un lado, la revolución digital y por otro lado, la secuenciación del genoma humano, que es muchísima información que lógicamente hay que utilizar, hay que gestionar y hay que convertir en conocimiento. Y eso ha permitido conocer más de las bases moleculares de las enfermedades, diseñar medicamentos que vayan orientados a esas disfunciones moleculares, con lo cual el motor de la medicina de precisión, por decirlo de alguna forma, es precisamente la transformación digital. La transformación digital permite, por ejemplo, interpretar datos de secuenciación genómica, conocer mejor lo que diferencia a un paciente de otro y poder personalizar mejor los tratamientos. La Agencia de Salud Pública, que la tenemos ahora encima de la mesa, la creación de la misma, al final se sustenta en tener más información, o sea, tener datos que han sido muy útiles para gestionar la pandemia, para seguir, para hacer más eficaz la vigilancia epidemiológica y evidentemente la ciencia de los datos es precisamente lo que se desarrolla en una transformación digital eficaz. Por otro lado, podemos ver también que esto va más allá de lo que es puramente la prevención o la asistencia. Lo tenemos en el plano de la investigación. Cuando secuenciamos, por ejemplo, las diferentes variantes del virus, estamos gestionando datos masivos. ¿Para qué? Para poder diseñar fármacos, diseñar vacunas. Incluso ya se está trabajando en tener perfiles genéticos de los pacientes para poder diferenciar anticipadamente los pacientes que van a tener un buen pronóstico de los que no lo van a tener y gestionar la enfermedad de forma distinta. O sea, al final todo está interconectado. El sistema ya gestiona muchísimos datos desde hace tiempo. Donde el sistema tiene que dar el paso es precisamente en convertir esa información masiva en información inteligente, convertir la información en conocimiento. Y para eso necesitamos un lugar donde almacenar los datos, un cauce para que fluyan los datos, que podría ser la historia clínica electrónica, que es donde se recoge toda la información relativa al paciente, pero luego esos datos per se no son inteligentes, hay que enlazar los datos, hay que integrarlos, hay que saber interpretarlos y que luego esos datos sustenten decisiones clínicas, ¿no? Se dice muchas veces, bueno, ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Van a ser ordenadores los que tomen las decisiones clínicas? Evidentemente no. Al final se va a producir un binomio, una interacción entre el profesional, el clínico y la máquina, y entre los dos van a tener conocimiento suficiente para que el clínico tome la decisión definitiva, pero para eso hace falta que esos datos estén ordenados, estén sistematizados, estén estandarizados y luego sean compartidos e interoperables, ¿no? Porque los datos al final los tienen que manejar diferentes profesionales. Cada vez es más frecuente pasar en el cáncer, donde el paciente no únicamente depende de su oncólogo, depende de otros profesionales que tienen que trabajar en equipo, y la ciencia de los datos facilita ese trabajo en equipo. Tenemos diferentes vías, ¿no? Porque por un lado ya están emergiendo profesionales especializados en bioinformática o en informática médica, en centros asistenciales, en centros de investigación. Evidentemente hace falta el salto añadido o el salto cualitativo de una formación reglada en función de cómo evoluciona la ciencia de los datos y cómo se aplica en el ámbito de las ciencias de la salud.
Por otro lado, los profesionales de bata blanca, por decirlo de alguna forma, también tienen que tener conocimientos en relación con la posibilidad, la potencialidad que tienen los datos. Evidentemente, nunca van a ser expertos en ciencia de datos, pero sí tienen que tener un criterio para poder trabajar directamente con los bioinformáticos y sacar el máximo partido a los datos. Por otro lado, va a haber nuevas profesiones relacionadas con esto. Nuevas carreras profesionales relacionadas con la gestión de datos y con la gestión de datos orientada a la salud. También veremos, por ejemplo, formación dual, profesionales de ciencias de la salud que también se forman en el ámbito de la gestión de datos o en el ámbito de la bioinformática, lo cual evidentemente es muy positivo para los entornos, no únicamente asistencial, sino entornos de investigación. Pensemos que ya se investiga de otra forma, utilizando tecnologías como la inteligencia artificial, como el machine learning, y evidentemente los que investigan luego también atienden a pacientes. Con lo cual todo está conectado, pero hay diferentes vías o caminos para la formación o una formación específica reglada, nuevas titulaciones profesionales o formación híbrida de los profesionales que ya desempeñan su actividad en el ámbito asistencial y de la investigación y que la podrían complementar.